En la vida secular se dan las casualidades. Así que por casualidad a veces se encuentran dos amigos, por casualidad usted hace una visita, pero ninguno de los que ha venido aquí esta noche está por casualidad, porque en el mundo espiritual, en los negocios de Dios, no se dan las casualidades, sino que cada uno está aquí porque Dios tiene un propósito con ustedes en esta noche. En esta semana, mis amigos y hermanos, cerca de 1,000 millones de personas en el mundo conmemora lo que ocurrió en la última semana del ministerio de Jesús. Y nosotros hemos querido también pues unirnos a esos millones de voces en el mundo para también pensar, meditar, analizar con respecto a estos acontecimientos. Estoy haciendo un ligero cambio en el programa que ustedes tienen en el volante y estamos presentando esta noche el tema con el título El grano que muere. Y quiero invitar a los que tienen su Biblia que ellos lean conmigo Evangelio de San Juan capítulo 12 versículo desde el 20. Y dice así: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe pues fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna le guardará. Y si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así que había unos griegos que querían ver a Jesús. Habían oído hablar por años acerca de su ministerio y de la grande cosa que él hacía. Pero ya en la última semana, cuando Jesús está preparándose para volver al Padre, habiendo ya realizado la batalla contra Satanás y contra el mal y vencido, habiendo ya comprado el derecho de la humanidad para que ésta, si lo decidía, fuera aceptada de nuevo en la familia de Dios, habiendo él pagado la deuda y obtenido victorias para la salvación de la humanidad, razón por la cual estamos aquí en esta noche. Pero Jesús, usando de las ilustraciones de la naturaleza, mencionó que si usted tiene un grano de algo, maíz o trigo, usted puede no hacer nada, puede guardarlo, como también puede comérselo. Y si usted se come un grano de algo, pues no es mucha la comida, o puede guardarlo allí. Pero si usted lo siembra, entonces puede volverse una gran mata. Hay algo con un grano si usted lo siembra, y es que usted no lo comerá nunca, porque el grano mismo se pudre. Tiene que perderse para entonces poder dar una mata nueva. Y en la ley del universo, solamente cuando se sacrifica vida, entonces recién es que hay vida. Y toda causa que cuesta la vida, esa es la causa que progresa. Y solamente la gente que entrega su vida por una causa, puede ser un negocio, puede ser cualquier empresa, pero si solamente le entrega todos sus afectos y anhelos y le entrega su vida, la causa progresa. Y Jesús vino a manejar la causa más grande del universo, porque vino a reivindicar el nombre de Dios que estaba enlodado a causa, mis amigos y hermanos, de las denuncias de Satanás y de las calumnias que él había hecho contra Dios. Y Jesús venía aquí para demostrar el amor de Dios, para que el universo entendiera que Satanás había sido un engañador cuando engañó a Adán y Eva, y cuando reclamaba el mundo, y cuando decía que Dios era usurpador. Así que Jesús apareció aquí en la tierra y en un momento dado dice: pero a mí me espera la suerte del grano sembrado. Si amo mi vida, entonces es un fracaso. Lo que hago es que la entrego. Y al entregarla entonces, al igual que el grano que en el suelo se pudre y da una mata, así también yo colocado en el suelo ocurrirá que saldrá una mata. Saldrá la vida eterna. Saldrá la victoria de la causa de Dios y también la salvación de la humanidad. Cuando Cristo estaba en esa última semana haciendo decisiones, tenía libertad de regresarse al cielo. Podía decir: no voy a tener que ver con la humanidad, problema de ellos. ¿Quién los mandó a pecar? Me voy al cielo. Pero Jesús amó al mundo y no consintió en quedarse de brazos cruzados y dejar que se perdiera el hombre, sino que vino aquí a la tierra, se hizo hombre y se humilló y se entregó. Y entonces un día le dijo a la multitud, dice: al igual que el grano, que lo perdemos, lo enterramos, ya no lo tenemos, pero ese grano se multiplica.
nace una mata, alimenta a toda una comunidad. Así también este grano, así también mi vida, dice él, no la voy a amar. Allí lo dice, el que ama su vida la perderá. Había gente allí que estaba diciendo, ¿cómo va Jesús a menospreciar su vida y a entregarla por la humanidad sin saber qué es lo que la humanidad va a hacer? Pero Jesús decía, pero el que ama su vida la perderá. Si Jesús echa para atrás también y no muere por la humanidad, todo el universo hubiera quedado en confusión y no hubiera entendido las argucias de Satanás contra Dios. No la entendía y hubiera quedado el universo envuelto solamente en niebla y confusión. Al Cristo morir en la cruz, el universo entendió que Dios es amor y comprendió el carácter de Dios. Y el universo pudo tomar decisiones correctas para estar del lado del bien y de la justicia. Mis amigos y hermanos, Jesús, al venir aquí a la tierra, trajo un programa. Cuando Jesús fue creciendo y tenía allí 7, 8, 9, 10 años, su madre María lo instruyó en las Escrituras. Le hizo saber que ese libro había sido escrito por causa de él, que él era el hombre de la Biblia, que era de él que hablaba. Y cuando él fue creciendo y visitó allí el templo de Jerusalén y vio las ceremonias y como buscaban animales y lo mataban y ofrecían en sacrificio, llegó a entender que era un símbolo de él y que a él le esperaba lo que le estaba ocurriendo a esos animales. Comprendió que Dios dejó el que mataran animales solo como símbolo, pero que Dios no se sentía satisfecho por causa de esos sacrificios para poder perdonar a la humanidad. Y eso es lo que encontramos que dice aquí en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 3 dice, porque estos sacrificios que se hacen cada año no traen sino solamente memoria de los pecados. Así lo recordaban, y lo que Dios quiere con el pecado es que pueda ser borrado. Y los sacrificios lo que hacían era desenterrarlo, recordarlo. Y dice Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y el 5 dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el rollo del libro. Así que Jesús en un momento dado, cuando ve que está aquí ahora y llega a la edad viril, a la juventud, él dice, entiendo que esos animales no sirven de nada, que los sacrificios que hicieron los judíos para perdonar pecados no resolvieron problema. El Padre no quiere esos animales, está cansado de ellos. Llego a la conclusión que soy yo a quien me han traído para que resuelva ese problema. Así que entonces tomaré mi lugar, porque dice allí el versículo 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Jesús estaba hablando con el Padre y dice, no te gustaron los animales. Así que entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? He aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, justamente como está escrito de mí en el libro. Y ahí Jesús se ofreció, se entregó, mis amigos. Y la gente lo veía caminando, pero la gente no sabía que la salvación de la humanidad dependía de él. Pero sí, en él estaba la vida de la humanidad. Pero dependía si él no se quería, sino que se entregaba, como el grano a ser enterrado en el suelo, para que saliera una mata. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, y fue sepultado y resucitó, al tercer día retoñó la vida divina. Mis amigos y hermanos, él dijo que iba a hacer toda la cosa como estaba escrito de él en el libro. Así que Jesús leyó la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y más bien el libro del Apocalipsis no existía en este tiempo, pero leyó todo lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Y encontró como él, versículo por versículo, el Padre le había dado a través de los profetas un programa para que cuando él viniera como hombre lo leyera y entonces se guiara de él. Mis amigos y hermanos, por lo tanto Jesús cuando abrió la Biblia, leyó aquí lo que decía en Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52 dice de la siguiente manera, y el versículo 13. Jesús leyó donde decía, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy alto. Allí estaba la promesa de que Cristo saliera victorioso y alcanzar el lugar más alto del universo. Pero antes tenía que pasar por una prueba que era muy difícil, beber la copa de la humillación y del dolor y la muerte, para comprar la humanidad y para comprar el derecho de salvación de todos los que en él crean. Por lo tanto dice el 14, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Mis amigos y hermanos, cuando Jesús salió del ayuno del desierto, donde pasó 40 días y 40 noches, salió
tan demacrado, salió tan flaco, que la gente no lo conoció. Y más algunos que lo vieron sencillamente le sacaban el lado y decían, pero ¿qué es esto que veo? Venía Jesús completamente desfigurado. De eso está hablando el versículo aquí. Se asombró la gente de él, los que lo conocían. Dijeron, ¿qué es lo que estoy viendo? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Pero hay de aquellos que los menospreciaron porque le vieron ese aspecto. No sabían que es por el pecado de cada uno de los que lo vio y del mundo que él estaba así y no por un problema de él. Por lo tanto dice el 15, y asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y dice el 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. El Padre se cuidó de que Jesús no tuviera ninguna característica física que aventajara a los demás hombres para que nadie lo siguiera por causa de la atracción física. Usted ve los artistas de televisión como tienen seguidores extraordinarios como si fueran dioses. Pero Jesús iba a ser un hombre que solamente se le distinguiera por el poder espiritual y no por ninguna otra cosa. Para que se le siguiera por el poder de Dios y no por nada que sea de vanidad que agrade a la carne. Así que dice el 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que con dimo de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Jesús leyó esto y sabía lo que esto significaba. Cuando en Israel alguien caía en desgracia, en manos de matadores o tenía un accidente o enfermedad, los judíos ya tenían un adagio que decía, eso es porque Dios lo está castigando por algún mal. Y con Jesús, ¿qué mal había hecho él? Sin embargo, Jesús pidió que se pusiera encima de él la culpa de la humanidad entera. Por lo tanto, entonces había una culpa ajena sobre él y fue tratado como un culpable. Así que Jesús leyó que él iba a ser azotado, herido de Dios y abatido. En un momento dado Jesús cayó en manos de sus matadores y lo maltrataron azotándolo. Pero él siguió leyendo y encontró que iba a ser herido de Dios. Herido de Dios significa que Dios lo iba a poner en una condición en la cual iba a descargar su ira sobre él. Pero también dice que iba a ser abatido. Y abatido en el pensamiento judío significa cuando a alguien se le da el golpe final para que muera. Y Jesús sabía que iba a seguir detrás de él la muerte. Y dice el 5, más el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, mis amigos y hermanos. Y dice el versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento hasta que haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y muchos se preguntan, ¿cómo dice allí que Jehová quiso quebrantarlo? Oh, mis amigos, la razón que ocurrió es que el Padre y el Hijo hicieron una reunión discutiendo cómo salvar al hombre. Y entonces cada uno se repartió responsabilidades. Y el Hijo dijo, yo voy a la tierra como hombre para yo entregarme por la humanidad. Y el Padre dijo, y yo sufriré el dolor de entregarte. Oh, mis amigos y hermanos, el precio de la salvación. Al Cristo aparecer en la tierra, quien lo entregaba era el Padre. Sufriendo todo el dolor, Jesús leyendo las Escrituras, encontró como Él vendría aquí a la tierra para caminar un camino de descenso en humillación y sufrimiento y dolor hasta la muerte. Porque Él leyó todo en la Biblia y leyó, por ejemplo, aquí en Miqueas 5:2. Dice Miqueas capítulo 5, versículo 2, de la siguiente manera. Es el libro que está después de Jonás. Dice Miqueas 5:1, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara han herido en la mejilla al juez de Israel. Ah, mis amigos, en un momento dado Jesús, en el tiempo en que lo maltrataban, el libro de Mateo dice que a él lo golpeaban por el rostro con vara, con una vara. Y Jesús leyó esto que Miqueas escribió 500 años antes del venir, y cuando él lo leyó sabía que se refería a él, que sería parte de su sufrimiento.
Podemos leer, por ejemplo, lo que Jesús leyó en Zacarías capítulo 13, versículo 7. Y Jesús sabía que le esperaba esto. Y dice Zacarías 13:7, levántate, oh espada, contra el pastor, contra el hombre compañero mío, dice Jehová, y hiere al pastor. Así que Jesús sabía que en un momento dado la espada se levantaría contra él. Y leyendo las Escrituras encontramos que Jesús, cuando estaba en la cruz, vino un soldado romano y le abrió el costado con una lanza. Porque ya estaba profetizado que la espada se levantaría contra él. Y dice que Jehová decía que la espada se levantara contra él, mis amigos y hermanos. Nosotros podemos leer lo que dice allí en el libro de Isaías, capítulo 51. Y dice de la siguiente manera. 51:23 dice así. Y lo pondré en mano de tus angustiadores que dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran. En un momento dado Jesús, cuando fue devuelto de parte, cuando fue regresado a Herodes, dice que Herodes le habló, pero Jesús no le contestó. Y Herodes sintió como si Jesús le faltaba el respeto. Y la revelación dice que Jesús fue maltratado terriblemente por Herodes, por sus guardas. Que si no interviene un oficial de alta graduación que estaba allí y lo arrebata, Jesús no hubiera regresado vivo otra vez donde Pilato. Porque aquellos hombres perversos hicieron literalmente eso, caminaron sobre él. Dice, y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma, inclínate y caminaremos sobre ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran, mis amigos y hermanos. Ah, mis amigos, la entrega de Jesús para venir allí a ofrecerse como el Cordero de Dios sacrificado para quitar los pecados del mundo, como una vida que no se amó a sí misma, que se entregó, como él dijo. El grano que queda solo si es guardado. Si es enterrado, entonces se pudre, pero lleva fruto, mis amigos. Y Jesús vino para entregarse por la humanidad, para llevar fruto. Jesús había leído a Isaías 54, a donde dice así, Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar en sazón palabra alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. En su andar en la tierra Jesús cada día, su padre le decía, el programa del día entero, fue una vida sujeta a escuchar solamente el camino que el padre le daba. Y dice el versículo 5, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Jesús fue instruido por su padre de cómo era la senda que caminaría. Sería la senda del sacrificio y del dolor. ¿Qué era lo que allí se le estaba sugiriendo a Jesús en el versículo 5? Que dice que él no fue rebelde. Indica que era una carga pesada que se le estaba poniendo. El versículo 6 lo dice, que diera mi cuerpo a los sedidores y mi mejilla a los que me mesaban la barba y no escondiera mi rostro de injuria y de salivas. Solamente esperando que el Señor Jehová Dios me ayudará. Por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como pedernal, roca durísima, sabiendo que no saldré derrotado. En su camino en trayectoria en la tierra de humillación, encontramos a Jesús descendiendo, una vida que vino solamente a ofrecerse. Lo primero que Jesús, el Padre le negó, porque todo era un programa así, para que Jesús fuera en descenso y en entrega. Y lo primero que Jesús se le negó en su nacimiento fue la cuna. Al Jesús nacer todo estaba calculado para que Jesús no naciera en comodidad, sino que le tocara solamente nacer a donde lo que había allí era animales y estiércol. Después de eso Jesús se le negó la nacionalidad, la patria. Y en un momento dado el ángel le dijo a José, huya a Egipto. Y el niño no tuvo el privilegio que tienen otros de criarse con sus familiares allí, sino que entonces fue a parar a un país extraño. Inmediatamente después de eso, cuando José regresa de Egipto, quiere criar a Jesús en la ciudad, en la capital, para que se codee con los grandes de la tierra, según la visión de José, con las escuelas, las universidades en Jerusalén. Pero el padre tenía para él otro plan, y le dijo, no, ve a vivir a Nazaret, la provincia lejana al norte, donde no había gente intelectual ni refinamiento, para que el hijo no tuviera grandeza terrenal, sino que lo que tuviera fuera solamente espiritual. De aquí del mundo todo le sería negado, para que viviera aquí un extraño entre los hombres. Después de eso se le quitaría la carrera. Jesús pudo llegar a ser un gran profesional de una carrera respetable, pero se calculó todo para que él fuera un carpintero,
La carpintería en Jerusalén era un trabajo de hambre, porque allá no hay madera casi, no hay grandes trabajos. Los trabajos de construcción se hacen de piedra, que es mucho lo que hay. Y Jesús tenía que trabajar cada día para poder comer al otro día. Y caminó entre los hombres y los hombres no supieron que un hombre tan humilde fuera la redención de la humanidad. Después de eso, entonces, a Jesús se le quitó la tranquilidad. Y el Padre lo llamó y le dijo, ha llegado tu hora. No puedes ya ni siquiera trabajar cada día y comer en la mañana aquel pan humilde que su madre María le preparaba. Ni eso, sino que le quitaría el alimento. Y le dice, tiene que ir al desierto. Y allí en el desierto pasó una semana, pasaron 2, pasaron 3, pasaron 4. Y pasaron 5 semanas. Y Jesús decía, yo no voy a comer, sino hasta que el Padre me diga cuándo hacerlo. Y no comió, a pesar de las tentaciones del diablo, porque él venía a vencer la vida física, a vencer la carne con todas sus debilidades. Y hasta que vinieron ángeles y le trajeron pan del cielo, después de más de 40 días, entonces Jesús comió. Y el Padre entendió que Jesús realmente como hombre había venido para caminar sujeto a Él y hacer su voluntad. Ya Él lo había dicho, he venido para hacer tu voluntad. Y la voluntad es que tú venzas, que tú triunfes, que te sacrifiques. Primeramente dedicado a enseñar y después literalmente entregando tu vida. Se le quitó la tranquilidad cuando el Padre le dice, comenzó tu ministerio. No puedes pensar en la hora de acostarte, ni en la hora de comer, ni en el tipo de cama blanda donde vas a dormir. Ahora tú vas a comer donde te coja la hora. Tienes que dedicarte día y noche a la humanidad. Y el programa de Jesús fue un programa agotador. Día y noche como el que se sacrificaba, como el que se entregaba. Gran parte de las veces Jesús, después de estar agotado el día entero, en la noche los discípulos esperaban que Él fuera a dormir en la casa de ellos. Y Él decía, duerman ustedes, y amanecía en oración. Tenía que estar buscando poder cada día para poder vencer. Para poder realmente dar poder a la humanidad mientras enseñaba. Y finalmente tener poder para que la carne no se acobardara a la hora que vinieran sus matadores a echarle mano. Sino caminar el programa de la muerte allí que estaba ya prescrito para comprar a usted y a mí y a toda la humanidad. En un momento dado Jesús, en su camino, en su trayectoria, quitándosele oportunidades y quitándosele todo lo que tenía, entonces a Jesús se le quitaron sus discípulos, lo que él más quería. Por 3 años y medio, él caminó con ellos, se acostumbró a estar con ellos. Jesús deseaba escuchar a sus discípulos, compartir con ellos. Y en un momento dado, cuando lo tomaron preso, ellos salieron corriendo y lo abandonaron. Y para peor de la situación, uno de ellos era conspirador, era un traidor. Cuando es un extraño que inflige algún sufrimiento, no duele tanto, pero cuando es el íntimo cercano, sí duele. Por lo tanto, Judas, alguien que caminó con él noche por noche y día por día y comió con él. Pedro, a quien él amaba tanto, a quien le había dado la revelación de que él era el Hijo de Dios, del Dios viviente, lo negó con maldiciones. Y todo eso Jesús lo oyó y eran puñaladas en su corazón, pero sus discípulos salieron huyendo por todos lados. Jesús sabía que iba a ocurrir. Él había leído en la profecía que cuando él fuera herido con la espada, sus discípulos iban a salir corriendo. Él lo leyó aquí en Zacarías capítulo 13. Allí lo dice, Zacarías 13, dice así: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová, y hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Cuando Jesús fue tomado y llevado a empujones, a empellones y golpes, ya él sabía que las ovejas se le iban a ir y quedó solo. Cada uno salió huyendo a salvar su vida como pudo y lo abandonaron. Inmediatamente después de eso Jesús perdió su libertad. Y vinieron y trajeron cuerda y lo amarraron. Así va Jesús descendiendo, desde su nacimiento, bajando, entregándose, mis amigos y hermanos, toda una vida de sacrificio y de entrega, solamente por la humanidad. Después de eso perdió su integridad física y el siervo de sumo sacerdote le dio una bofetada. Inmediatamente después de eso Jesús perdió la libertad de movimiento y encontró que había clavos que estaban metiéndose en sus manos y en sus pies. Después de eso Jesús sintió que estaba perdiendo también su ropa. Y en un momento dado los romanos dijeron, no podemos dejar a ningún reo que se vaya con la ropa. La ropa era escasa, no era como ahora. A los que crucificaban le quitaban la ropa. Era una túnica entera, no podían partirlas en pedazos porque la dañaban.
y buscaron a manera como de un dado, y cada uno cogió un número y lo tiró a ver cuál número le salía, y por el número que le salió, cada uno cogió una de las piezas de la ropa y le quitaron a Jesús todo. Mis amigos y hermanos, a veces estamos en la tierra sumamente deprimidos cuando perdemos alguna cosa, quizás el carro, el empleo, la salud, un amigo, pero Jesús vino para perder todo, mis amigos, desde el nacimiento. Desde el nacimiento perdiendo todo para que la humanidad pudiera tener lo que Él perdía. Para que los niños pudieran nacer en cuna. Para que los hombres y mujeres que vienen a este mundo pudieran dedicarse a una carrera respetable. Para que pudieran planificar hacer su vida realizando una cantidad de empresas. Él vendría para negarse a dedicarse a ninguna actividad en la tierra que le produjera ningún resultado material. Sino solamente a entregarse, mis amigos y hermanos. Cuando Jesús estaba allí en la cruz, ¿qué le quedaba? ¿Qué le quedaba a Jesús? ¿Qué le quedaba allí? ¿Sí? Le quedaba la vida entonces, lo único. ¿Se imaginan usted una situación cuando nosotros estamos en condiciones en las cuales nos quede solamente la vida? Así estaba Jesús allí, mis amigos y hermanos, cuando le quedaba solamente la vida, mis amigos y hermanos. Ahora nosotros podemos leer aquí en el Salmo 22, salmo que Jesús leyó para conocer lo que a él le esperaba. Y dice el Salmo 22, versículo 6, dice: mas yo gusano soy y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. El gusano es uno de los animales más despreciables. El gusano es un animal que la gente no lo usa como mascota. No tiene un criadero, es muy raro. Yo no conozco ningún caso. Y más bien la gente cuando lo ve los evade, sobre todo las damas. Cuando una persona se ve en la condición como un gusano, está en una condición indescriptible. Y Jesús vendría para que lo trataran como un gusano. Cuando Jesús llevaba la cruz encima, por haber pasado ya días sin comer, estaba debilitado. Y la cruz no pudo llevarla y cayó al suelo. Y los soldados romanos ásperos lo arrastraban por el polvo, mis amigos. Y lo golpeaban. Y Jesús dice en el Salmo 22 aquí, versículo 6, mas yo gusano soy no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Y dice el versículo 12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como tiesto se secó mi paladar y mi lengua se pegó al paladar y me ha puesto en el polvo de la muerte. Usted dirá, bueno, pero este era David que hablaba. Así es. Los salmos de David son proféticos. Era Jesús quien hablaba a través de David. Y cuando Jesús vino como hombre, encontró lo que él mismo había profetizado a través del espíritu de los profetas. Así que él sabía que eso le esperaba. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, hicieron un hoyo en la roca. Tomaron en peso la cruz y luego entonces la colocaron allí en el hoyo. Y todo ese movimiento y peso lo soportó Jesús. Y estaban allí sus extremidades realmente descoyuntándose y quebrándose. Eso es lo que él estaba diciendo allí. Y dice el 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de maligno, horadaron mis manos y mis pies, y contar puedo todos mis huesos. Entre tanto que ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y él sabía también que aún las ropas se la quitarían. Lo único que le quedó fue cuando quedó allí colgado en la cruz, levantado entre el cielo y la tierra. Solamente era decir a gran voz: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. No sin antes haber dicho: todo está consumado. Es como un decreto. Realmente en forma victoriosa para Dios. Aunque los hombres veían una derrota, porque no entendían. Pero todo está consumado significa amén, porque el programa se realizó. Y Jesús sabía que ya allí estaba, en el fin de su ministerio, de su programa y de su vida. Y finalmente con victoria Jesús entregó el Espíritu al Padre y el plan de redención quedó realizado. Mis amigos y hermanos, en esta noche, mis amigos, nosotros somos bienaventurados porque nosotros entendemos y comprendemos el plan de Dios. Jesús fue entregado por nosotros.
Ha sido convertido allí en el pan de vida. Y nosotros lo único que nos resta es estudiar a profundidad, aceptar ese sacrificio en nuestra vida. Si Cristo pagó tan caro, indica que nuestro pecado realmente es grande y que la tragedia que viene es grande sin Cristo, ya que Cristo tuvo que pagar un sacrificio realmente tan extraordinario, pero a la vez nosotros debemos ser agradecidos y aceptar ese sacrificio, mis amigos y hermanos. Yo quisiera, mis amigos y hermanos, hacer una oración especial en esta noche por alguna visita, algún amigo de la iglesia que le han hecho una invitación y él aceptó esa invitación y vino. Cualquier visita que quisiera que hagamos esa oración por él. Cualquiera persona que no es miembro regular de la iglesia que está en esta noche. Si no hay ninguna persona que le interesa esa oración, no hay problema. Quédese en su silla. Pero casi siempre cuando presento a Cristo como la salvación, me gusta decirle a la gente, ¿te gustaría que hiciéramos una oración por ti? Mis amigos, las luchas internas, cuando Cristo es presentado, para entregar la vida, a veces son grandes. Son batallas realmente de gigantes. Y nos gusta orar por la humanidad. Recuerdo cuando por mí lo hacían. ¿Hay alguna persona de visita esta noche que le gustaría que hiciéramos una oración por ella? Veo 2 manos allí. Veo 3 más aquí. Veo también otra mano allí. Veo otra allí. 8, 9 manos, mis amigos y hermanos. Si no es mucho pedir, pónganse de pie las visitas que quieren que lo incluyamos en esta oración. Usted no está obligado a hacerlo. Solamente recuerdo cuando por mí oraban hace más de 20 años. Es la razón por la cual oro por la gente, para que Dios pueda facilitarle su entrega al Señor. Sé que cada una de las visitas en esta noche ha oído hablar mucho de Dios. Sé que la mayoría, si no todo, lee la Biblia. Sé que cada uno de ellos ha sentido alguna vez el llamado de Dios en su vida. ¿Y para qué preguntarle si quieren salvarse? Ah, mis amigos y hermanos, pero yo le digo, hermano y visita en esta noche, el mundo está celebrando en este tiempo y habla de este acontecimiento de Jesús, la Semana Santa. Pero yo le digo, mi amigo y hermano, Cristo ha muerto y resucitado por usted y por mí. Y esta vida que tenemos no tiene valor sin Jesús. No importa la victoria, el éxito que usted tenga en los negocios, terminando una casa en su país o una carrera respetable, pero sin Cristo no vale nada, pero Cristo da valor a su vida. Yo quiero, hermanos, las visitas que están de pie. Me gustaría orar más cerca de usted. Yo no puedo ir porque ustedes están en varios lugares. Les es más cómodo si usted, alguno, quiere venir aquí. Los demás, si no quieren venir, se quedan allí, le alcanza la oración. Pero si alguna de las visitas que se puso de pie quiere venir aquí delante, así oramos más cerca. Me alegro mucho de que ustedes han pedido que se lo incluya en esta oración. Dios tiene un propósito con ustedes. Recuerdo muy bien hace más de 20 años cuando oraban por mí. Mis amigos y hermanos, yo no soy fatalista. Yo no le voy a decir a usted, mire, usted se va a morir por allí, le va a pasar algo. No, jamás. Dios le va a dar vida y lo va a cuidar. Pero sí le digo una cosa. Yo personalmente creo que estoy saludable. Y yo estoy preparado como si fuera a morir esta noche. Y no estoy diciendo que voy a morir de ningún problema. Pero la vida es prestada. Y yo no concibo estar un minuto sin una buena conexión con Dios, porque yo me he visto al morir alguna vez. Ustedes son dichosos, quizás ustedes no. Yo me he visto cerca de la muerte y entiendo que la vida es prestada y que sé que Dios puede reclamarla en cualquier momento y que debemos estar preparados. Me ha tocado asistir a mucha gente cuando muere y hace solamente una semana, asistí a la muerte de un hombre mucho más joven que yo y digo, pero qué cosa. La gente llena de vigor y de fuerza también puede morir. La vida es prestada, entréguela a Jesús mejor. Así que vamos a estar de rodillas, yo le voy a invitar. Amante Padre que moras en los cielos, gracias Señor porque ha tocado los corazones. Y las almas comprenden y entienden que Jesús no murió en vano. Que Jesús ha venido y sufrió. Y llevó clavo en las manos y en los pies y estuvo colgado en una cruz y fue sepultado y resucitó por ellos. Ellos lo entienden, Señor. Y es la razón por la cual nos gozamos en esta noche.
Porque las almas comprenden que Cristo es valioso y es importante para ellos. Así, Señor, que yo pongo en tus manos a cada una de estas almas que ha venido para orar, Dios mío. Que tú tomes sus vidas y tú los cuides al salir de este lugar en esta noche, librándolos de peligro en la calle. Y que tú los tengas bajo tu amparo y les revele lo mejor, Señor, de tu revelación de amor y misericordia y salvación para ellos. Que tú los conduzcas. Que tú, Señor, le hagas saber cuánto tú les amas. Que tú estabas dispuesto a venir al mundo a morir por un solo que se hubiera perdido. Señor, yo lo entrego en tus manos. Que tú les facilites, Señor, el que ellos hagan arreglo de entregarse en forma completa. Que en tu venida cada uno de los que ha venido, ha pasado y está de rodillas aquí esté preparado para tu venida. Que cada uno pueda, Señor, morar contigo cuando tú vengas. Lo dejo en tus manos con la bendición de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y estaremos orando por ustedes. Pueden sentarse. Esperamos que mañana, si Dios quiere, ustedes puedan venir también para que tengamos este banquete de estudio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús durante esta semana.